Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, tiempo de noticias, jueves 13 de enero. Estaba consultando noticia de última hora que adelantó Biosfera Digital hace unos minutos. Si nos ven en directo, son las 2 y 3 de la tarde. Esta mañana, cerca del mediodía, ha sido hallado un feto en una de las cintas de separación de residuos en el vertedero de Zonzamas, o en el centro de tratamiento de residuos de Zonzamas. Se trataría de un feto, en torno a 4 o 5 meses de gestación. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y justo ahora estaba recibiendo una noticia en la que, al parecer, el feto ha sido arrojado en Arrecife, y que, algunas otras características, detalles, saben que aquí en esta casa no nos gusta contar determinados detalles, pero que en todo caso el feto habría sido arrojado en Arrecife y con posterioridad ha llegado a la planta de tratamiento de residuos, donde esta mañana, en torno a las 11:30, un poquito más, las trabajadoras, absolutamente horrorizadas, se podrán imaginar, han hallado dentro de una bolsa. Bueno, vamos a saludar a nuestra compañera de redacción, Paula Delgado. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Jaime. Muy bienvenida, que has conocido tú los primeros detalles de este macabro hallazgo. Sí, no conocíamos, eso es ahora de ultimísima hora, lo del dato de Arrecife, pero sí que tratábamos de investigar un poco el asunto a lo largo de la mañana y fue alrededor de las 11:30 cuando efectivamente las trabajadoras de esa cinta, como bien acabas de mencionar, Jaime, pues se encontraron en esa separación de residuos este feto y bueno, pues efectivamente están en proceso de investigación, estaban mirando todas las cámaras, se activó de inmediato el protocolo que conlleva, se paró la planta y ahora pues por lo que estamos viendo, que probablemente haya sido por estar investigando a través de todas las cámaras, hayan visto que se es que nos contaban cómo ese protocolo llega a los camiones, botan todas las bolsas en un recipiente, para entendernos, e inmediatamente ese recipiente ya empiezan a trabajar los trabajadores. Exacto. Un trabajo a separar residuos. Bueno, pues al parecer se está localizando más incluso la zona, en Arrecife, en la trasera de IKEA, en el parque de Altavista, creo que se llama, Parque Industrial de Altavista. Bueno, si conocemos algún detalle en los próximos minutos, hasta las 3 de la tarde que estamos en directo, ya se lo iríamos contando. Por lo demás, hoy en la entrevista nos acompañará una psicóloga sanitaria. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y hemos querido detenernos un tanto en hablar de esta enfermedad y además en contar con el testimonio escrito de una de las personas, una mujer en este caso, que ha logrado superar la depresión y narra en primera persona cómo fue todo el episodio. Después se lo contamos. Antes vamos a hablar de la COVID, hay que continuar hablando de ello porque continuamos una semana más en nivel 3, en el que ya estábamos y que vamos a continuar. Desde luego, los datos no aconsejaban movernos, ¿no? Más de 500 casos otra vez en el día de ayer y otra persona fallecida. En todo caso, ser más restrictivos, pero no desde luego tomar medidas más laxas porque no lo llevan los datos, como bien dice. Sí, ayer sumábamos, Jaime, otros 536 casos, nuevos contagios positivos detectados en Lanzarote, con lo cual seguimos batiendo récord diario de contagios, la peor cifra desde que comenzó toda esta pandemia. Estamos actualmente en 5.171 casos activos en la isla de Lanzarote. Sí que es cierto y es justo mencionar que quizás no sea del todo cierto este total de casos activos porque todavía hay que ajustar el número de altas. Sabemos que hay colapso con el tema de las altas y las bajas en atención primaria, con lo cual probablemente sea más bajo este total de casos activos, pero lo cierto es que seguimos batiendo récord diarios de contagio. En el hospital nos comentaban, hay 16 personas actualmente en planta COVID y 2 personas en la unidad de cuidados intensivos, con lo cual evidentemente seguimos en ese nivel 3 de alerta sanitaria. Por otra parte, el Gobierno central acaba de limitar ya el precio máximo al que se podrán vender los test de antígenos y será a 2,94 €. Más de eso le están engañando. Será ilegal y se puede, por tanto, denunciar a consumo. El precio será de 2,94 en este país a partir del sábado. ¿Más barato o más caro que en otros países europeos? Date cuenta que España no somos los más ricos de Europa. Pues, ¿más barato? Pero es el país donde más caro seguiremos pagando los test antígenos, sí. Que yo estoy flipando. Por ejemplo, en Alemania, que tienen un poder adquisitivo bastante mayor que el de España, es verdad que tienes que comprar 5, un pack de 5, pero te sale a 2,2.
2,2 Pues la es unidad. bastante diferencia, sí, sí, sí. Exactamente, aquí 2,9, en Alemania 2,2, en Portugal 2,1, en Francia 1,95. En España, como si aquí fuéramos, como si esto fuera Dubái. Es el mundo La al gasolina revés. por las nubes, los test de antígenos por las nubes, los sueldos por los pisos, en fin, una cosa. El mundo al revés, El mundo sí, 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 absolutamente al sí. revés, en La fin. vida es más cara y los sueldos son cada vez peores. Bueno. Pero bueno, y también decir que en Lanzarote ya hay abastecimientos Ya hay de test, que eso ya es una tranquilidad porque no había. Ahora, si van a la farmacia, vale más de 2,94, pense al sábado. Sí, esperen al sábado, eso sí, a no ser que sea algo urgente. Sí, pero siempre esto lo respaldamos diciendo que ojo con los test de antígenos, Sí, que no sí, tienen sí. por qué confiarse al 100% porque no son fiables al 100%. Es así. En fin, y la última, antes de la entrevista con la psicóloga sanitaria, que ya está aquí con nosotros, y de ese testimonio de una persona que ha logrado superar la depresión, en el Hospital General Dr. José Molina Orosa, o deberíamos empezar a llamarlo Hospital Universitario Dr. José Molina Orosa, hay obras, como todo el mundo sabe, Paula, y van a buen ritmo. Sí, uno de ellos, el edificio de enfermedades emergentes. Bueno, primero estamos viendo ahí el búnker, que básicamente ya en la última entrevista que teníamos aquí con Aparicio nos lo comentaba, está básicamente terminado. Falta, pues imagino yo que detalles de materiales o de recursos por dentro, pero básicamente ya está terminado. Y ahí estamos viendo las obras, cómo avanzan estos días, el llamado edificio de enfermedades emergentes, como se le dice, que es como conocido como lo que va a ser básicamente un nuevo centro u hospital que para tiempos de paz, como decía el gerente del hospital José Luis Aparicio, será pues para agilizar servicios y desahogar un poco lo que es los servicios habituales del hospital, y para tiempos complicados como puede ser el que estamos viviendo de cualquier otra enfermedad emergente y de más pandemia, pues para lo que haga falta, ¿no? En estos casos, pues por ejemplo al comienzo, Jaime, cuando estábamos un poco agobiados con el asunto de las camas en unidades de cuidados intensivos y demás, serviría pues por ejemplo para eso, para aliviar y desahogar los servicios del hospital. Pero el caso es que van a pleno rendimiento, ya lo avisábamos, en enero veríamos un despegue importante en las obras de este nuevo edificio. Bueno, pues como les apuntaba al principio, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y vamos a hablar justamente de ello. Y vamos a introducir la entrevista, con el permiso de todos ustedes, leyendo una carta. Es una carta un poquito extensa, pero les ruego atención porque es tremendamente profunda, porque es el testimonio de una persona, de una mujer, en la que nos podemos sentir identificados cualquiera de nosotros, sea hombre o sea mujer, que creía que lo tenía todo, que en fin, su felicidad era redonda, pues un trabajo, una pareja, una hija, amigos, pero que de repente cae en el pozo de la depresión. Nos cuenta la historia de cómo detecta los primeros síntomas, sin saber naturalmente que lo era, de cómo recibe el impacto de esa palabra y de cómo, a partir de la ayuda, consigue salir de ella. Con el permiso de ustedes, paso a leerles la carta. Obviamente es anónima, pero es una carta real que ha escrito una mujer, en este caso, que estuvo en la consulta de quien nos acompaña y que luego paso a presentarles. Dice así: hace 4 años me diagnosticaron depresión. Qué palabra tan dura y desconocida a la vez. Es verdad que llevaba un tiempo en el que no me encontraba bien, que la vida se me hacía un poco cuesta arriba y que me estaba mandando señales para que parara y no hice caso. Migrañas, estrés, ansiedad, tristeza, un aborto, pero no quería parar porque ahora sé que a veces da más miedo mirarte que seguir adelante como si no pasara nada. Hasta que un día mi cuerpo y mi mente dijeron: hasta aquí. Llegué al médico muy asustada, llorando y diciéndole que no sabía qué me pasaba, que no podía levantarme de la cama, que solo quería dormir, que no era solo tristeza lo que sentía, que era algo más profundo, un vacío muy dentro de mí. Lo que me salió en ese momento, para que me pudiera entender, fue decirle que sentía que me dolía el alma. En ese momento mi médico, sin vacilar, me dijo: lo que tienes se llama depresión. Me vi saliendo del centro de salud con ese diagnóstico y sin saber qué hacer. Sentía miedo y estaba muy perdida. ¿Depresión yo? Eso no podía ser. Ahora que tenía todo lo que había creído siempre que me haría feliz, mi casa, marido, trabajo, una hija de 7 años, sentí hasta culpa por estar mal. Creía que no tenía derecho a estar así. Pensaba que si había gente en circunstancias mucho más duras que las mías, que salían adelante, ¿cómo iba a estar yo deprimida? Y la otra pregunta era: ¿qué se supone que tengo que hacer ahora?
Hoy, mirándolo desde la distancia, por el tiempo que ha pasado, sé que en ese momento todo se te hace enorme, pierdes tu capacidad resolutiva y enfrentarte a simples problemas cotidianos es muy difícil. Así que imagínate si ir a comprar el pan se te hace un mundo, ¿cómo vas a poder salir de una depresión? Solo el pensar que la tienes te crea más miedo y no ves ninguna salida. Yo tuve la suerte de poder contarle esto a una amiga psicóloga, Alicia, que desde que me vio me dijo que necesitaba terapia. Y así fue. A partir de ese momento empecé a ir todas las semanas. Hoy estoy convencida de que sin su ayuda no hubiese podido superarlo, o por lo menos no de la manera en la que lo hice. Le iba contando cómo me sentía, que al mismo tiempo que necesitaba aislarme y estar sola, sentía culpa por no salir o estar con amigos y familia, cuando ellos siempre habían estado conmigo cuando los necesitaba. Que al mismo tiempo que me sentía enferma, sentía culpa por estarlo, que al mismo tiempo que no encontraba motivos para seguir viviendo, sentía culpa por pensarlo. En cada sesión íbamos poco a poco, sin forzar, a mi ritmo, pero con mucho cariño y comprensión, que creo que es lo que necesitamos los pacientes con depresión. Me fue dando todas las herramientas necesarias para conocerme, algo que nunca había hecho, mirarme. Parece mentira que en ese momento me diera cuenta de lo desconocida que era para mí misma. Qué importante es poder hablarle a alguien desde el corazón sin que te juzgue, que te escuche y te ayude a descubrirte, porque al final de eso trató mi terapia. Me ayudó a empezar a tratarme con amor, desde el respeto, a aceptarme, a quererme un poquito. Me enseñó a observar lo críticos que somos con nosotros mismos, que la perfección no existe, pero que tampoco importa, y que somos más fuertes de lo que creemos. No puedo decir que fuera fácil, muchas veces me sentía como en una montaña rusa de emociones, en la que un día parecía que mejoraba y al siguiente me hundía de nuevo, pero eso también es parte de esta enfermedad, y hay que aprender a aceptarlo, sin más. Y claro que sí, quise tirar la toalla 1000 veces, porque cuando estás mal, reconozco que es más fácil y hasta más cómodo quedarte sin hacer nada, con tu dolor, quieta, aunque sea tremendamente fuerte. Que dar un paso, porque, por pequeño que sea, es aún más duro y doloroso. Pero cuando tienes ayuda te sientes acompañada, no estás sola en esos primeros pasos, que siempre son los que preceden a los siguientes, y así poco a poco poder recuperar las ganas y la ilusión, algo que durante mi etapa más dura pensé que no volvería a recuperar. Miro hacia atrás y creo que fui una buena paciente, porque aunque mis esperanzas de recuperarme eran pocas, en el fondo las tenía. Por un lado hice todo lo que el médico me iba diciendo, caminar los 15 minutos al día que me dijo, aunque fuese llorando, y por otro, todo lo que me recomendaba mi psicóloga. Me puse totalmente en sus manos. ¿Qué más podía perder? Ya había perdido lo más importante, mi ilusión por vivir. Solo me quedaba confiar en ellos. Desde el primer día hice las meditaciones que me facilitó, aunque al principio solo pudiera escucharlas un segundo porque mi cabeza, que iba a 1000, no me dejara. Leía libros de autoayuda, psicología, todo lo que cayera en mis manos que me diera la mínima confianza para poder salir de aquel pozo. Y así fue, con mucha paciencia que en ocasiones no tenía, porque estando así ves muy difícil el poder mejorar, con algo de esfuerzo por mi parte y con mucha ayuda, comencé a sentirme un poco mejor. Estuve tomando antidepresivos y yendo a terapia durante casi un año. Y hoy puedo decir que lo he superado, aunque reconozco que su sombra es algo que siempre está ahí y que siempre observo. Que un mal día o una mala racha, como tenemos todos, para mí no es solo eso, es estar alerta y vigilar, a veces con miedo a que no vaya a más. Creo que es un proceso en el que la persona que lo vive debe ponerse como prioridad, aceptar todas las fases por las que vas pasando, desde la negación, el enfado, tristeza, hasta que aceptas que estás enfermo y que a partir de ahí tienes que hacer lo que esté en tu mano para recuperarte y siempre con ayuda. Tengo claro que el haber pasado por una depresión es motivo para seguir ocupándome y trabajando en mí, pero de una manera consciente y calmada. Sigo leyendo mucho sobre depresión, cómo la viven y superan otras personas. Intento tener ratos para mí, hacer yoga, meditación o estar en contacto con la naturaleza. Cada uno debe descubrir qué le hace sentir bien y ponerlo en práctica. He aprendido a no culpar a nadie por no estar cuando lo necesitaba o de la manera que creía que tenían que estar, porque es una enfermedad de la que no se tiene la información que requiere y muchas personas no saben tratar al enfermo. Seamos realistas. Si nosotros mismos no sabemos en esos momentos qué queremos o necesitamos, ¿cómo vamos a exigirles a los que te rodean que lo sepan? Ellos lo hacen lo mejor que pueden o saben, aunque a veces te digan, sal, anímate y te den ganas de no hablarles más, porque estás viendo que no entienden nada. Lo más importante es que nos traten con amor, desde el cariño, con mucha compasión y empatía, intentar cuidarnos entre todos porque en esta época en la que nos ha tocado vivir, los problemas relacionados con la salud mental afectan a toda la sociedad de una u otra manera.
Ahora puedo decir algo que nunca pensé que diría, que gracias a este proceso tan duro, recuperé con más fuerza que nunca mis ganas de vivir y la ilusión por la vida, que soy capaz de disfrutar de pequeñas cosas y que tengo claro que lo que quiero es vivir intensamente porque la vida es maravillosa. Así que, como dije al principio, si yo pude, cualquiera puede. Miro hacia atrás y siento que tengo tanto que agradecer a mi médico de atención primaria, que con tanta rapidez fue capaz de decirme qué me pasaba, a mi psicóloga, a la que rogaba cada semana que no me fallara nunca porque sin ella no podría superarlo, a mi hija, que entonces tenía 7 años y que sin saber de mi enfermedad me obligó día a día a levantarme para llevarla al colegio, a mi marido por estar siempre, a mi familia por hacer siempre lo que pensaron que era mejor para mí, a mis amigas del alma y a mí, porque a pesar de las dificultades siempre vi una luz para seguir adelante. Bueno, pues es la carta testimonio de una mujer que pasó y superó la etapa de depresión y que nos sirve para introducir a Alicia López Covarrubia Aradilla, que es psicóloga sanitaria y que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy aquí. Alicia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Gracias. A lo mejor podemos empezar con todo esto que acaba de pasar, esta carta que acabamos de leer, es probablemente uno de los ejercicios más difíciles que puede hacer una persona que ha sufrido este tipo de enfermedad, una depresión, es decir, abrirse, vaciarse, desnudarse directamente. Bueno, lo primero agradeceros que la hayáis leído íntegra, ¿no? Porque es otra manera de hacer periodismo. Creo que a lo mejor es un poco pesado, ¿no? Escuchar a alguien leyendo una carta tantos minutos, pero esta persona ha hecho un ejercicio muy potente, muy terapéutico también cuando ya has pasado la enfermedad, y por respeto creo que los medios también tienen que reflejar, porque para la persona que esté en casa, que sienta que está en una depresión, esto es un regalo maravilloso, el sentir todo el proceso, ¿no? Todo el testimonio de una persona que ya lo ha superado. Así es. Vamos por el principio. Habla esta mujer, me imagino que será algo común a todas las personas que inician un cuadro depresivo, de susto, de miedo inicial ante lo que le está pasando, ¿no? Ante este estrés, la ansiedad, este tipo de cosas que dices, ostras, ¿qué me está pasando? Y que no sabía cómo explicárselo al médico. Dice, me duele el alma, ¿no? Claro, es muy complicado a veces explicar lo que nos está ocurriendo, y sobre todo lo más complicado a veces es aceptar y asimilar la enfermedad. A veces no son los médicos de cabecera, somos nosotros los psicólogos, y si yo pudiera hacer fotos de las caras cuando les dices lo que te pasa, lo que tienes es una depresión, se quedan tremendamente sorprendidos, sobre todo porque es un momento de decir, esto a mí, algo así, si mi vida está bien, si no tengo, o sea, nada por qué estar así de mal, pero es que esto no entiende de que tu vida sea un verdadero desastre, en vidas que aparentemente son buenas, ideales, incluso diríamos perfectas, la depresión también tiene cabida. Es una enfermedad como otra cualquiera, ¿no? Claro, y luego ahí llega también, Alicia, lo que comenta también, plasma en esa carta, ese sentimiento de culpabilidad, con el que imagino que ustedes, como psicólogos expertos, también tienen que empezar trabajando por ahí, ¿no? Oye, como bien dice, esto no entiende de vidas perfectas o no, aparentemente puede ser que no tengas ningún problema que pueda ocasionar la depresión, pero es así, la tienes, y hay que trabajar con ese sentimiento de no sentirte culpable, ¿no? Por tener la enfermedad. Sí, cuando estás trabajando con un paciente con depresión tienes que abordar un sinfín de emociones, ¿no? Y entre ellos está la culpa de por qué yo he caído en esto, qué he hecho mal, por qué otras personas con más dificultades no caen en depresión, pero es que tú no sabes si esas personas están deprimidas, porque la depresión no es solamente ver a alguien llorando y sin poder salir de la cama, hay muchas caras de la depresión, ¿no? Por eso también hay gente que se sorprende en plan, pero yo tengo una depresión si yo no estoy metido en la cama llorando, ¿no? Entonces, por eso es fundamental hablar con profesionales, leer, indagar, porque es una enfermedad compleja, ¿no? Aparte de silenciosa, compleja. Conviene, en fin, siempre que se habla de estos términos, yo lo aprendí hace muchísimos años con el doctor Julio Santiago Obeso, al que, en fin, nunca se le agradecerá lo suficiente lo que ha hecho por educarnos un poco a todos, ¿no? En torno a no utilizar determinadas palabras y a poner en valor la salud mental. Diferenciar clarísimamente lo que es depresión, enfermedad mental, con tratamiento químico y de acompañamiento, etcétera, lo que es una bajona, de lo que es un bajo estado de ánimo, un disgusto muy grande, o sea, son cosas absolutamente distintas y no hay que frivolizar con eso, sobre todo no hay que frivolizar, no hay que decir estoy depre porque estás haciendo mucho daño a gente que de verdad lo está, ¿no? Hoy justo en mi red social hice una publicación en la que justo hablaba de esto, que diferencia un bajón emocional de una depresión.
Sobre todo el que es pasajero, el bajón, no suele durar más de 15 días, 3 semanas, aunque hay bajones que duran más, pero bueno, por lo general solemos identificar la causa por la que, o aparentemente entender por qué estamos así, y sobre todo no afecta a todas las áreas de nuestra vida. Es importante esto, porque cuando uno está deprimido y tiene una depresión real, al final ve afectadas todas las áreas de su vida. Como bien decía esta paciente, hasta ir a comprar el pan es una dificultad enorme, ¿vale? Y una persona con bajón pues puede más o menos llevar una vida bastante normalizada, aunque le acompañe esta tristeza, ¿no? Claro, y luego está el papel de los de fuera, ¿no? De nosotros, ¿no? Porque muchas veces es cierto que, porque de hecho lo decía esta paciente, ¿no? Decía, llegado a un punto de la carta comenta, dice, yo no, he aprendido a que no puedo culpar a quien no estuvo como yo pensé que estarían, porque si ni siquiera yo sabía lo que tenía, ¿cómo voy a pretender que los de mi entorno lo entiendan, lo comprendan y por tanto me traten como deben tratarme, ¿no? Creo que eso es un punto importante, porque muchas veces cuando damos con una persona que tiene diagnosticada la depresión, no sabemos cómo tratar y también no sabemos cómo ella espera que la traten, ¿no? Entonces creo que ese punto de relación también es complicado, pero también deberíamos de saber los de fuera un poco, ¿no? Cómo orientarnos y cómo tratar a la persona, en este caso, que nos dice que tiene claramente depresión. Claro, aquí, bueno, nosotros hacemos los psicólogos y las psicólogas muchísima psicoeducación, pero estas personas que superan una depresión son verdaderos expertos, como cualquier otro enfermo en cualquier otro ámbito. Son verdaderos expertos y hacen la verdadera psicoeducación, ¿no? Ellos hablan con mucha gente, les explican cómo a ellos les gustaba que les trataran. Y en este caso, lo que yo siempre intento transmitir es el que no usemos frases fáciles como intenta salir, pon de tu parte, anímate. Esto no es una cuestión de animarse. Si lo tienes todo... Si lo tienes todo, tu vida está muy bien, mira todo la suerte que tienes, todo lo que tienes alrededor. Esto es lo típico. Son verdaderos puñales que le clavamos a una persona con depresión. Es mejor estar, estoy aquí, ¿cómo te sientes? ¿Qué te apetece que hagamos? ¿Qué necesitas? ¿No? Más preguntas, más acompañamiento que exigencias. Claro. De hecho, los psicólogos tenemos que aprender también en todo nuestro proceso a saber llevar el ritmo del paciente, al saber irle poniendo los trabajos terapéuticos y el ritmo que necesitan, porque si tú también manejas un ritmo superior al del paciente, la persona abandona el tratamiento. Claro. Entonces, igual que nosotros tenemos que ir midiendo, ¿no? Y calibrando mucho eso, también las personas que acompañan tienen que ir dejando que sea la persona deprimida, no me gusta llamarlo así, la persona que padece una depresión, la que le vaya diciendo lo que necesita, cómo está, e incluso aguantar, porque a la gente nos cuesta aguantar la tristeza. Nosotros escuchamos un día a alguien que llora, lo escuchamos dos, pero al tercero ya nos cansamos y decimos, mira, no puedes seguir así, deja de llorar, espabila, ponte a hacer cosas, ¿no? Entonces también ahí, si eres una persona cercana, aguantar, ¿no? Y gestionarte tú también el malestar que te genera escuchar el dolor de esa persona, ¿no? En la carta, sin embargo, hay un aspecto que ha hecho que se me encendiera una lucecita medio de alarma. Habla esta mujer de que ha hecho caso al médico, te ha hecho caso a ti, a la psicóloga y tal, pero que ha ido más allá, que leía todo lo que caía en sus manos, de libros de autoayuda, no sé qué. Ojo, quiero decir, hay muchísima cosa válida, como es natural, pero muchísima cosa que no te puede ayudar. Es decir, igual que la automedicación no es desde luego recomendable, ni buena, ni para nada, ¿no? En este tipo de cuestiones, me imagino que tampoco se puede decir, no, si ves un libro que pone autoayuda, Paulo Coelho, píllalo y te lo lees entero. Bueno, como en este caso conozco a la paciente, ¿no? Que para mí es una persona increíble, o sea, admirable. Tengo que decir que cuando ella empieza ya a leer, ya ha pasado un proceso terapéutico en el que ella ya no está tan vulnerable y sabe, y aparte que es una persona con bastante criterio, con un nivel cultural muy alto, entonces ella también te pregunta, oye, ¿qué te parece este libro? Oye, ¿cómo ves esto? Como por norma general, ojo, sí, hay que tener cuidado, pero igual que Internet, ¿no? Hay que filtrar mucho eso es lo que te íbamos a preguntar después. Lo que leemos y los testimonios que escuchamos y todo lo que vemos, porque hay demasiada información, pero no toda vale para mí, no toda vale para el proceso que estoy llevando, y en eso hay que ser crítico. Y en cuanto al proceso, lo digo porque efectivamente muchísima gente nos estará escuchando en casa, de hecho muchos podrán sentirse o no identificados con esta carta. En cuanto al proceso, también imagino que hay que dejar claro que cada persona es un mundo, como suele decirse, y cada persona que tiene o considera que tiene depresión tampoco tiene por qué pasar exactamente por estas fases, ¿no? Imagino que pueden ser muy distintos los procesos.
Sí, de hecho nosotros por eso somos sanitarios, ¿no? Tenemos unas herramientas de evaluación en la que tú ves si la persona tiene una depresión leve, moderada o grave, y según el grado pues también hay diferentes abordajes terapéuticos que suponen pues técnicas, duraciones, y no podemos comparar un proceso con otro. Esto es importante, porque también a veces te dicen, ay, pero es que mi prima tuvo depresión y se recuperó en 6 meses y yo llevo 1 año y medio y sigo. Bueno, pero es que no podemos compararnos. Creo que esto ya de por sí nos hace tremendo daño, ¿no? Pero en estos casos algo indispensable, no compararnos con el proceso de otras personas. Alicia, 2 cuestiones. Una, ¿se puede prevenir? O sea, ¿hay algún modo de vida, algún comportamiento social, algunos hábitos, algunas pautas que podrían ayudar a que a una persona no le atacara nunca, ¿no?, la enfermedad? Y por otra parte, ¿deja cicatrices? Esta mujer habla de una sombra que siempre está ahí. Bueno, prevenir es complicado porque las causas de la depresión hay tanto causas fisiológicas o bioquímicas como de rasgos de personalidad como psicosociales, entonces depende de cuál sea un poco la causa, pues se puede prevenir más o menos. A veces es como si tú tienes un problema de tiroides o una diabetes y no has podido, ¿no?, viene en tu código genético, ¿no? Pero sí que es verdad que la educación emocional, que es algo que desde pequeñitos es importante, pues ayuda. Y sobre todo esa parte de ella de los recursos que trabajamos en las terapias, en las sesiones, todos esos recursos ayudan, sobre todo a esa parte que decía ella, la prevención de recaídas. Ajá. La cicatriz que puede dejar una depresión es el miedo a la recaída, ¿vale? El miedo a que he sabido lo mal que se pasa y ante cualquier bajón normal del que hablábamos tengo miedo a que esto sea algo más, ¿no? Entonces nosotros también, la terapia tiene también luego una supervisión para prevenir las posibles recaídas, o sea, es otra parte del tratamiento. Y en cuanto a Alicia también, tiene que ver con la carta también evidentemente, pero me voy hacia otras generaciones porque sé que también trata con jóvenes, entonces a mí me gustaría también tratar un poco este aspecto porque lamentablemente son casos que estamos viendo, están incluso aumentando los casos de depresión también en jóvenes, incluso un poco más allá, ¿no? Lamentablemente y desafortunadamente también ha aumentado la tasa de suicidio en jóvenes. Yo no sé, también creo que es importante que hablemos de este aspecto porque no sé si es lo mismo, si incluso les cuesta aún más darse cuenta de que tienen algo y de que tienen que acudir a terapia y demás. En fin, creo que también es importante normalizar un poco este aspecto para que las nuevas generaciones y los más jóvenes también entiendan que es completamente normal, que dado un determinado momento donde se vean que no están bien y tienen que acudir al psicólogo, ¿no? Bueno, algo que hemos visto en estos últimos años, que se ha achacado un poco a la pandemia, pero habría que analizarlo más profundamente, es la depresión en adolescentes. En consulta tenemos bastante depresión en adolescentes, y en adolescentes encima tiene el riesgo de que al ser una etapa más impulsiva, pues tenemos que tener más cuidado con la prevención del suicidio, si están en una fase grave o una depresión mayor. Sí, cuesta a veces verlo, cuesta también por parte de los padres y las madres aceptar que nuestro adolescente está deprimido, sobre todo porque a veces hay como conductas disruptivas, como malos comportamientos, contestaciones, irritabilidad excesiva. Es como otra cara de la depresión, igual que en niños. También tenemos depresiones en niños, que es algo que pues cuesta mucho entender, que un niño o una niña esté deprimido, ¿no? Sobre todo, me imagino que eso habrá influido muchísimo, más allá de estos tiempos de pandemia, que también, por supuesto, ese inmenso escaparate en el que estamos ahora todos expuestos a la crítica al segundo. O sea, cualquier persona, en fin, nosotros porque ya es obvio, ¿no?, ya lo estábamos antes, pero ahora todo el mundo está expuesto porque expone su vida en las redes sociales, en ese escaparate, a que le juzguen, a que le critiquen, a que, bueno, pues en definitiva, que opinen de él o de ella a cada segundo, y eso no es absolutamente nada fácil de digerir. Bueno, las redes sociales merecerían otro programa, otros 20 minutos aparte, pero sí, es verdad que los adolescentes se ven tremendamente influidos por las redes sociales, porque al final es un lugar donde han aprendido a relacionarse, ¿no?, y a mostrar, ¿no?, su realidad. Entonces hay que también enseñarles a usarlas, a gestionarlas, explicarles también, que es la parte de psicoeducación, cómo afecta la red social a nuestro cerebro, cómo influye en nuestra dopamina, ¿no? Es algo que les explicamos y que a veces conlleva varias sesiones, y hacer un buen uso. No hay que demonizar nada, sino aprender a hacer un buen uso.
y a relacionarse Debería con... introducirse ya incluso en las aulas, ¿no? En las escuelas, como asignatura. Yo supongo que algún día, y espero que sea más pronto que tarde, se introduzca. La última cuestión que tenemos que ir terminando. Alicia, hablabas antes de la educación emocional, que me parece que estoy totalmente de acuerdo con ello, pero probablemente poniendo el hincapié o énfasis en contar lo malo que nos pasa, porque lo bueno lo contamos, llegamos a casa, ¿qué tal te ha ido el día? Pues fenomenal, he estado con no sé quién, con no sé cuántos, pero las frustraciones, los miedos, los fracasos, de eso no hablamos tanto, sobre todo los más pequeños, no quiero decir que es, o los más mayores, quiero decir que es acostumbrarse a hablarlo todo, ¿no? Hombre, es que ya si partimos de la base que la gente separa las emociones en buenas y malas, que no hay emociones buenas y malas, pues ya estamos partiendo de una base que no es, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que están tremendamente formadas en otras áreas, pero son analfabetos emocionales, llegan a la consulta y no saben ni decirme 6 emociones, ¿vale? Enumerarlas, y se quedan pues muy sorprendidos, ¿no? Y le digo, mira, tu edad emocional es de 8 años, y entonces se te quedan así como, ¿cómo? Y creo que la educación emocional es básica, pero sobre todo desde el punto de vista de validar las emociones, de entender que todas son positivas, todas tienen una función y que tenemos que aprender a entenderlas, a gestionarlas, a expresarlas en su conjunto, ¿no? Bueno, pues Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Nos ha parecido muy oportuno poner hoy este granito de arena. Agradecemos enormemente la valentía de ejercicio que ha hecho, de mostrarse todo lo que ha sucedido a esta mujer, a esta amiga además de Alicia, a la que le mandamos un saludo, y a ti, Alicia, pues otro muy grande. Bueno, tengo que aclarar que fue amiga ya después de paciente, ¿no? Que nos une a veces con estos pacientes, como son procesos largos y bonitos, claro, acabamos teniendo al final un vínculo potente, especial, sí. Pues muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues enseguida estamos ya en tiempo de tertulia, se incorporan Anabel de León y José Ramón Sánchez, no se vayan. Bueno, pues estamos ya de vuelta y antes que nada en relación al suceso que les comentábamos al principio del informativo a la hora de abrir, son 2 cuestiones distintas, y es que al parecer habría sido hallado un cuerpo en el parque industrial de Altavista, que se denomina en la trasera de IKEA, para entendernos, el cuerpo sin vida de un adulto. Y otra cosa distinta es lo que les apuntábamos al principio, el hallazgo de ese feto en la planta de separación de residuos de Zonzamas, del que de momento no se conoce ningún otro detalle, aunque la Guardia Civil está investigando, tiene abierta la investigación. Ahora sí, saludamos a Anabel de León, que ya nos acompaña. Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a José Ramón Sánchez. José Ra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y muy bienvenidos ambos. Y feliz año, Anabel. Sí, igualmente José Ra para todos. ya lo había visto y ya lo había escuchado. Ya, yo sé que la gente que nos suele ver de siempre, cada día, cada hora, que tiene un mérito del carajo, pues ya se sabe el mismo cuento de siempre. Pero estamos a día 13 y podemos seguir felicitando el año, Sí, ¿no? hemos quedado que sí. Vale. Además, ahora empieza el año nuevo chino en cosa de 3 semanas, que también. Pues, oye, ya, hablando un poco de todo... Y el año nuevo ortodoxo creo que también empieza por estos días también. Sí, vamos. Es un poquito más tarde Por eso, sí. que el católico. Te iba a decir, o solo me pasa a mí o algo se están perdiendo las buenas costumbres. ¿Los restaurantes chinos ya no te regalan el calendario ese? Pues tú Pues, sabes, ¿es que ahora verdad que lo que no? dices, es verdad que Yo no. creo que no. Yo fui a coger comida para llevar antes de que terminara el año y yo también no me dieron el ahora calendario. que lo Yo dices, creo que el también. del San Antonio sí lo sigue haciendo. Sí, el de Yo toda creo la que vida. sí, el de toda la El vida. de Yolanda. Sí, exacto. Yo creo que sí que lo sigue Porque en haciendo. Costa Teguise no. En Cosa te dice, ya te digo que no, porque yo también después de ya estrenado el año he ido y tampoco... No, y ahora ha que lo cuadrado. dices, yo también he ido hacia algunos, no este año, pero otros años, y es verdad que no lo tengo, que siempre andamos por ahí detrás de la puerta. Vamos a aclararlo porque aquí en esta mesa de trabajo hay gente posterior a la era de los dinosaurios. Paola, antes. La pobre Paula, es que pone unas caras. Deberíamos algún día sugerir a los compañeros de control ¿Alguna cámara para- una cámara específica para ti todo el Para rato. los gestos que para hacen, los ¿no? gestos que pone, pues es que de verdad, y diciendo, pero estos abuelos de verdad, es que sus batallitas, el Yo lo tribulete. agradezco, yo lo agradezco. Por época de diciembre, más o menos, a principios de diciembre o mediados, cuando ibas a comer a un restaurante chino, pues te daban un almanaque de esos que después hacía así,
y salía para abajo y estaba Ah, todo los he el visto. horóscopo chino. Los he visto, los he Sí, visto. de Los ha visto como si fuera... Sí, De 1997. digo, objetos vintage, ¿no? Aquí entre cebolleta y, Es que tribulete. lo dicen como loco, No, algo. no, sí. Pero sí que es cierto que no los dan, sí, lo puedo corroborar porque sí voy a chinos también y no me lo Eso han sí. dado. Lo vi en una casa abandonada y tal, todo lleno de grasa en la cocina. Es que suena Bueno, eso. En fin, atención papás, mamás, abuelos, abuelas, familias, en definitiva, porque vamos a intentar resolver una cuestión o arrojar luz, en fin, porque el tema ya está resuelto, ya está escrito, ¿no? Solamente hay que arrojar luz para que todo el mundo lo sepa, en relación a un conflicto que se puede estar dando, y de hecho se da en esta época en la que se está haciendo un llamamiento para que los papás, las mamás lleven a los menores a vacunar, niños, niñas, a partir de 5 años. Aprovecho para decir que llamen, que hay que llamar, está abierto y están deseando vacunar a niños y niñas. Hay vacunas suficientes, afortunadamente, en Lanzarote. Bien, se puede dar el caso. Padres, de hecho nos lo han trasladado así, ¿no? Padres separados. Menor, a cargo en este caso de la madre. La mamá quiere llevarlo a vacunar, pero tiene que contar con el permiso también del papá biológico de la menor. El papá biológico se opone frontalmente a que su hija sea vacunada. La madre quiere que su hija sea vacunada, hija o hijo, no sé lo que era, ¿no? En definitiva, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues tenemos aquí una abogada que nos sirve perfectamente para el caso y para otras muchísimas cosas, afortunadamente. Pero es un tema que se da, y me contabas antes, que ahora se está dando en este tema, que está tan de rabiosa actualidad y que es muy, muy sensible, pero que se da en otras muchas cosas de la vida, viajes de fin de curso, tareas extraescolares, me quiero llevar al niño a Disneylandia, quiero que coma chocolate hasta reventar los sábados y domingos, etcétera, 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 ¿no? Con un montón de cuestiones relativas, porque cuando las parejas se separan y se establecen medidas de guardia y custodia, tenemos que entender que es imposible recoger todas las posibilidades que se pueden dar con un hijo en relación a la educación, a la salud y a un montón de cosas más. Ahora lo que se está dando es la problemática de padres que quieren vacunar a sus hijos frente al otro progenitor que no quiere. Entonces, yo lo voy a resumir de la forma más sencilla para que la gente lo entienda, explicando que una cosa es la patria potestad, que es lo que la gente se confunde, que es la obligación y los derechos que los padres tienen sobre sus hijos, tanto padre como madre, bueno, progenitores, porque pueden ser también, lo que sería la guardia y custodia. La guardia y custodia es la persona con la que habitualmente vive el menor si no la tienen compartida. Lo que pasa es que las decisiones importantes, en este caso sobre la salud del menor, las tienen que tomar ambos padres de común acuerdo. El hecho de que tu hijo viva contigo no te da derecho a tomar decisiones sobre su salud sin consultar con el otro progenitor que tiene también la patria potestad. Esto significa que a la hora de la vacunación, si los padres no se ponen de acuerdo, hay que ir al juzgado, que hay un mecanismo articulado en la ley, en el Código Civil, que establece que en caso de que los padres tengan discrepancias sobre decisiones del menor, tendrán que ir a un juez, celebrar un juicio pequeñito, rápido para que nos entendamos, donde ambos explicarán la situación. En este caso, como es una cuestión de vacunación, habrá que aportar informes médicos y demás, y en este caso será el juez quien decida en principio. Yo quiero dejar claro que la vacunación no es obligatoria en España, que el derecho a la integridad del cuerpo es un derecho constitucional reconocido, de ahí toda la problemática que hay con si se obligaba a la vacunación o no, y el hecho de que tomemos decisiones sobre la salud de nuestros hijos tampoco nos da derecho a obligar a un menor a vacunarse, mucho menos en contra de la decisión del otro progenitor. Desgraciadamente esta situación pone en los tribunales decisiones que los padres deberían de tomar de común acuerdo, ¿no? Es así. Claro, Ana, por ejemplo, si es el caso de una intervención de cierto peligro, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque a veces estamos jugando contra el reloj. Y lo digo Hay además por casos experiencia. de transfusiones de sangre, Claro. hay ciertas religiones ¿Qué que se se hace? oponen. La ley permite que en caso del si es el con el que está habitualmente, que es el de la guardia y custodia, pero incluso con el otro progenitor, porque si hay régimen de visitas, pues puede ser en un fin de semana, si es una intervención quirúrgica urgente, cualquier medida urgente que se la puede tomar si no localiza al otro progenitor. Evidentemente, si un menor necesita una operación porque se puede morir y no se localiza al otro padre o madre para que lo pueda tomar esa decisión conjunta, la tendrá que tomar por el carácter de urgencia. Bien. Pero una vacunación
No es vale, urgente. Yo sé que estamos todos No, con sí, este asunto, pero- ¿no? Que hay mucho COVID y demás, pero Sí, la vacunación además, no tiene un encima, carácter con de el término decisión que se va a urgente. adoptar, que ya va camino de que ya no va a ser pandemia en cosa de semanas, pues Peor. evidentemente Eso eso dicen. rebaja entonces el grado para tomar decisiones, obvio. Sí, urgente yo creo que todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Son cuestiones de decisiones de las que depende la vida o la muerte vida. de cualquier ser humano. Bueno, Y yo me pregunto, precisamente por lo que estamos hablando de lo de que no se ha podido obligar a la vacunación, a pesar de que se ha planteado y demás, lo del certificado COVID, el hecho de que sea obligatorio en las islas en niveles 3 y 4 Para acceder a los sitios. para acceder a los sitios, pero igualmente, yo no termino de entenderlo entonces, que se pueda poner un certificado COVID obligatorio para acceder a los lugares de uso público cuando la vacunación es imposible que se ponga obligatorio. Vale, yo, en mi opinión, yo entiendo que es inconstitucional e ilegal, es mi opinión. Es evidente que el TCJ ha dicho que se puede pedir, ya veríamos si eso se recurre al Constitucional, nadie lo ha recurrido al yo Constitucional. creo que sí, los de Vox me parece que Lo ya... recurrí, pero no hay resolución que yo recuerde. resolución no, pero Entonces, el otro día me mandaron una cosa por WhatsApp que... Yo no hablo ni de que esté de acuerdo No, o no, ¿eh? yo en mi Solo caso- estoy poniendo sobre la mesa que, como hemos insistido en lo de que la vacunación no se ha podido poner obligatoria lo porque mismo, no se ¿qué? puede, el tema del certificado, pues yo te doy mi opinión jurídica, o sea, mi opinión jurídica es que no procede, que es inconstitucional. Dicho esto, lo que ocurre con el tema de la vacunación y con este tema del certificado es que se ponen dos derechos que son fundamentales y que están reconocidos, que es la integridad a tu cuerpo, tu derecho a la salud sobre ti mismo y la salud del resto, ¿no? El derecho a la salud de los Ya, demás. pero luego- El certificado podríamos entenderlo como una especie de derecho de admisión, es decir, Claro, sí. yo puedo decidir si tú entras a mi local o no entras a mi local. Con calcetines blancos, Por ejemplo, sí, con ¿no? vacunas no. Claro, Lo algo mismo, así. claro, sí, sí, Entonces, sí. quizás ahí está la rendija de algo que supuestamente tú tienes el derecho no de vacunarte, pero si tú decides no vacunarte, yo en mi local, por normativa o por decisión personal, no te dejo entrar. Exacto. Ya veríamos después si eso es discutible como discriminación. Oye, lo de los o no. calcetines blancos es otra cosa de nuestra época. En los años 90 Pasaba. En Madrid había pasaba, locales ¿verdad? que no te dejaban entrar si llevabas calcetines blancos. Bueno, Flipará. lo de los Y tenías que enseñar ¿Te además. acuerdas? Sí, En sí, Madrid, sí, en todos sí, los sí. locales, cuando José Tremendo, Ramón y yo sí. estudiábamos allí, era Lo de los calcetines blancos es Tú estudiabas muy más que yo. fuerte, pero, claro. pero lo que sí que sigue pasando es en determinados locales, especialmente de ocio nocturno, sí que es cierto que han dejado a muchísima gente fuera por no ir de una determinada forma vestidos o El por no derecho- llevar unos sí. zapatos adecuados o por llevar Bueno, un pantalón. hay restaurantes que que te dicen que a Eso mediodía sí. puedes ir en bermudas tranquilamente, pero por la noche no, pantalón largo. Sí, 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 te pues tomas en las otra. discotecas, en los locales de ocio nocturno ocurre lo Oye, volviendo al tema de la vacuna, porque ahora los niños y las niñas pasan muchísimo rato con los abuelos. Mucho. Mucho. Entonces, claro, el abuelo o la abuela puede decir en un momento determinado, hija mía, mi nieta no me la estén vacilando de si sí o si no. La trinco, la llevo a vacunar y a tomar por saco. Perdona que hable así, pero es que así se habla. ¿Qué pasa? ¿Lo pueden hacer los abuelos o cómo? En teoría ¿No? no, Jaime. Es que de hecho te piden documentación para demostrar la afiliación. Y ¿A ti te lo han pedido para que demuestre que tu hijo es tu hijo? Mi hijo ya es mayor de edad, Tiene que tener cara de abuelo para eso. con lo cual es complicado. Oye, a mí una vez, Pero sí. cuando dejé a mi hija, joder, es que no se lo perdonaré nunca, Carmena, un policía local de Teguise, que además es amiguete, fui a dejar a mi hija Marieta al colegio, al sexto, cuando todavía la acompañaba, ahora ya está en el instituto, hace un par de años, y va y me dice, no, la niña es tu nieta. Eso dolió, Bueno, eso dolió. yo Por eso también digo sé casos de eso, muy cercanos. Y a un Bueno, amigo pues- mío también, paseando los nietecitos, a le los dijeron. nietos. Madre mía. Bueno, en fin, o sea, no pueden los abuelos. No, lo que pasa es que José Ramón dice que piden la afiliación o deberían de pedir la autorización, ¿no? Hombre, Con cualquier suelen. menor que va a un médico. Por lo que he visto en Valterra. Eso te iba a decir, porque es muy habitual en los centros de salud, porque en la práctica entramos en el día a día, que los Claro, que menores se quedan con los abuelos cuando están enfermos, hay que llevarlo al médico a una revisión, a una vacuna, y los llevan con normalidad, el médico, la enfermera ya conoce a los abuelos porque son los que cuidan del menor, en fin, es todo un poco de andar por casa. Quizás lo que efectivamente hay que hacer es pedir esa autorización a la hora de tomar decisiones con respecto, Claro. por ejemplo, a la De hecho, vacuna. yo lo que he ¿no? visto en Valterra es que además padre o madre con el chiquillo, incluso los dos, o chiquillo o chiquilla, y ofrecerles además la tercera dosis a los adultos a la vez que vacunaban al pequeño.
o la pequeña. Y claro, y demostrando además con documentos que es quién es uno, otro y el pequeño. El bono o pequeña, familiar, claro. ¿no? Más Claro, o menos. el libro de familia o algo similar también. O sea, cojo al bono familiar, me pone la tercera, mi pareja la segunda y al niño la Para primera. estas por favor. circunstancias el libro de familia aún tiene utilidad. Lo van a quitar, ¿no? He leído yo o leí hace tiempo el libro de familia. Sí, ¿verdad yo que también, Ah, sí, pues yo fíjate, también lo pues leí. ya una cosa, pues ni idea. Sí, Yo pero también lo hace unos días, pero no se ha vuelto a hablar No más tiene del mucho tema. sentido porque el libro de familia no se, o sea, se pone, o sea, nota el Ana, nacimiento, pues- pero después ya todo lo demás no se actualiza. De hecho, Sí, tú si para sean cualquier defunciones también. Pero cualquier cuestión judicial, claro. el libro de familia no vale, tienes que presentar Mira, el y- a mí en certificado. particular, el libro de familia me salvó la circunstancia con mis hijos cuando eran aún menores. Fueron varios años a estudiar inglés a Malta. Y en el primer año, al no constar pasaporte y yo tener, menos mal, ya encima el libro de familia, con eso me dieron un salvoconducto, se puede decir, en la Policía Nacional, en el aeropuerto de Barajas, para que pudiesen viajar y volver, porque si no, me lo dejaban partir, pero no el regreso. Digo, vamos a ver, de esos absurdos, que dices, o sea, me lo dejas salir de España, pero no me lo dejas volver. En la policía, sí, en la Policía Nacional todavía te piden el libro de familia, porque está en vigor, evidentemente, cuando dejas a tu hijo o hija menor de edad viajar solo a la península. Tienes que rellenar un papel y acreditar que es tu hijo o que es tu hija. Sí, como es natural y como es normal. Veremos a ver luego cómo se acredita. A mí, mientras no me O sea, hagan ahí me fue sangre, de utilidad máxima, porque si no, no me lo dejan volver. ¿Y qué habrá pasado? Claro, es con los libros de familia, cuando la familia se acaba, en mi caso yo soy hijo único, tenía padre, tenía madre, ya no tengo nada. Ese libro que tenían mis padres ya ha caducado. recuerdo? Se queda ahí, sí, claro. está. Porque tú ya tienes el tuyo. Yo tengo el mío. Con tu familia. Ahora aparezco con 2 libros de familia. Sí, sí, y no eres el único. Se van acumulando los libros de familia. Bueno, Te sonará también a chino, seguramente, Sí, ¿no? hombre, yo no, pero yo de momento solo aparezco en uno, sí, eso sí. exacto. Bueno, tenía por aquí, ya hay precio para los test de antígenos. El sábado, primero, ya hay test, me comentabas, Paola, en las farmacias. Han Sí. vuelto. Sí, pero Ya, a 8,95 esta mañana. ¿El qué? El No, test. ya han fijado. Cada uno. Pues a Sí, partir sí, es que Van a eran fin- ya entre hoy 5 y fijaban 9 euros estaban... Sí, Madre mía. yo esta mañana sé que ¿Pero qué estaba son de marca o 5 qué? y 9 han estado siempre. VIP. Mira, son de marca, ¿no? Dolce Gabbana. No sé, yo te digo que 8,95. No, y pero sí. fijaban Trae hoy el música. precio, ¿no? ¿Y En el- cuándo entra en vigor la estamos viendo- medida? No, hoy se fijaba un precio. Vale, sí, sí, es estándar. 2,95. 2,94. 2,94. Pero Bueno, ¿cuándo entra Quitaron en un vigor? céntimo. Pero espérate, pero es que seguimos siendo de los más caros de Europa. Seguro. A ver, En Alemania- Portugal no se aplica ningún tipo de impuesto indirecto. Portugal 2,1, vale. Claro. En Alemania 2,2, Claro. tienes que comprar una caja de 10. Bueno. Pero sale a 2,2. Y en Francia a 1,95 tienes que comprar una caja de 5, pero bueno. Y en Reino Unido te lo regalan. A uno con el Reino Unido aquí no lo pone. Pero eso te lo digo yo. eso no es Europa. Es Europa diferente, ¿no? Como... 1,95 y aquí a 2,94. Es que aquí es como si atáramos los perros con chorizos ya directamente. Los sueldos por los suelos los más bajos, la gasolina más cara, los antígenos más caros de Europa. A la venga. ¿Sabes Esto es- lo que a mí me enfada de esto? Que hayan tardado, bueno, y no voy a decir nada que no se haya Sí, dicho ya en todos los que medios, hayan que se esperado haya después de las tardado y Navidades, esperando claro. las Navidades, diciéndole a todo el mundo que se haga antígeno Cierto. para poder fijar el precio cuando en principio, y ojalá sea cierto, y ojalá no los tengamos que usar. Se supone que en unas No, semanas aunque la sea por sexta ola protocolo. empezará y va a haber otros protocolos o lo que sea. Y esperan ahora, pero si es que esto se tenía que haber hecho desde el minuto 1, porque ¿Sabes cuántos test llegaron se a han estar vendido? hasta 10 euros en algunos ¿Sabes sitios. cuántos test se han vendido en todo el Estado español en estas Navidades? 20 millones de Es test. que hay mucha gente haciendo 20 millones. negocio con Calcula esto. los beneficios para quien ha hecho de intermediario del asunto. Fíjate. ¿Y ahora qué pasa? Que esta gente que los vende, ¿a cuánto has dicho? A 8. Entre 5 y 9 euros han estado más o Y menos... hasta 10. y hasta- sí. 5 y 9, se supone que los comprarán más baratos de 2,94. Tú imagínate el O si no, precio se lo va a subvencionar el gobierno. que no, que los compran tirados. Y los venden, o sea, un 800%, ¿puede ser? Pues puede ser. Mi hijo compró en La Portugal demanda, en el ese es pasado el verano mercado. y te aseguro que le costó a menos de 2 euros la unidad. Allá, en Portugal. Y estaba en Huelva, dieron un salto un día y se trajo. Y también sé de casos de gente que ha ido a Reino Unido y se los ha traído de allí gratis. Madre mía. Que sí, que esto es como lo de la botella de agua, que te la venden en muchos sitios a 1 euro, a 1,20 € y le sale
20 céntimos. Eso me Y recuerda a la pues película no mires arriba, ¿no? Que el general del ejército americano le cobró la bolsa a Panchitos, Sí. que era gratis. No la he visto Y, todavía. y así pues la veo. es al principio, o sea, no, Sí. no hago spoiler. No me hagas Es como la vaca del Ulises, ¿no? Ahí la tengo tanto que ver. que Es no tengo así. tiempo. Bueno, pues ya sabemos lo de los test de antígenos. Una película entretenida. Esto rato lo mismo, dura 2 horas y pico, pero Pero bueno, a mí lo que te me lo puedes cuentan contar en es un cuarto de hora lo que hay es ahí. un poco la historia, un poco de esto de que estamos como ya, lo que Y hemos no- hablado y no alguna sale vez, Bruce Willis. hipnotizados, que pasamos ya que ya las noticias no nos afectan, ¿no? Va un poco en Exactamente. esa Estamos línea, tan ¿no? absortos y tan absolutamente ¿no? secuestrados por las redes sociales que nos cuentan una noticia de verdad, y como no aparece en el Facebook, y en el Facebook estamos más preocupados Incluso- de quién ha subido un TikTok de no sé qué, pues pasando del tema, ¿no? Que digo que incluso quienes las cuentan, que en ese caso eran también Científicos, periodistas, ¿no? Quienes las cuentan me refiero de cara a, vale, sí, a sí. informar a la sociedad, incluso Sí, sí, ellos se lo mismos toman a también, chufla. nosotros no hemos llegado a eso todavía, No, nosotros tenemos un poco más de responsabilidad, creo yo, pero que incluso quienes las cuentan se lo toman todo como pues, a vacilón, a chufla. al vacilón. Bueno, y la noticia no es una noticia cualquiera, y es que está cayendo un meteorito, un cometa a la Tierra, y se va a extinguir el ser humano. Bueno, ellos a lo suyo. Es una sátira, ¿no? Una caricatura Pues mira, que, como toda, es exagerada. Igual me la termino hoy. Sí, sí, hay que yo Ah, que no la habías visto entera entonces. No, es que Bueno, te cuento el final, pero- me he puesto otros menesteres, y como soy muy aficionado a la Guerra de las Galaxias, estoy enganchadísimo al libro de Boba Fett, y según sale me veo el capítulo, ya llevo los 3 episodios que se Madre mía. Bueno, todo el mundo en Netflix, no mires arriba, para Sí, eso, y, sí. y en Netflix también, como soy un niño para ciertas cosas, estoy enganchado a Cobra Kai, que ya me he visto la temporada entera. ¡Qué horror! Pues- Solo el cartel me tiró atrás. Mira, no, ¿Cuál? Cobra Kai. Mira, es la historia de Karate Kid, de cuando uno era adolescente, y toda la continuidad con los mismos personajes. Pero también Pulir vale al cera, revés, dar porque cera, pulir mi cera. hija pequeña ha visto Cobra Kai, y eso le ha obligado a ver El origen, las ¿no? 3 o no sé cuántas habrá de karate. Sí, fueron como 3 en los años Bueno, 80. la nueva consejera de... ¿Qué hora es? -5, da tiempo. La En nueva fin. consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, y viene con, ya nos lo contó aquí, con las ideas muy claras en torno a medidas que hay que tomar. Y no ve con buenos ojos, igual que no vemos con buenos ojos muchos, la sobrecarga en los espacios frágiles, Volcán del Cuervo o Famara, que se peta cada 2x3. ¿Cuál es la solución? Limitar el acceso a Famara. Allá cuando Costas puso unos pivotes de madera, ¿no? Bordeando, porque antes se podía aparcar si quería marea baja a 2 palmos de la marea, y luego ya puso esos pivotes, y había cierto orden que ha saltado por los aires. Esta consejera viene con el cuchillo entre los dientes y limitar el tema. Pero ya hay mucha gente que dice, como limites algo, te vamos a pedir la dimisión. Y la cuestión es, lo limitas en qué, lo que te decía antes de ayer, en qué términos te vas a basar, porque si tienes un informe necesario, imagino, a nivel legal del Cabildo para actuar, y luego recordemos que estamos hablando de un espacio que tiene costas, competencias, y cuando tienes que hablar con costas ya puedes echarle semanas y meses de paciencia, porque te vacilan. Yo en este caso, y lo hemos hablado un montón de veces, yo además es una zona que visito mucho, y en verano hemos puesto imágenes y hemos hablado de los desbordamientos, de los aparcamientos y tal. Yo siempre apuesto por que se puede, porque se hace en otro... Lanzarote no es el único lugar de España con zonas que proteger de medio ambiente maravillosas y de patrimonios, así. Nosotros somos una isla reserva de la biosfera con unos lugares hermosísimos, pero hay otros lugares de España que también, y logran esa intervención o esa limitación con el que la ciudadanía también pueda disfrutar de una manera ordenada y de una manera que sea de mantener ese medio ambiente, porque lo que también sería injusto es que un lugar como Famara, con esos kilómetros de playas, donde además se puede precisamente estar la gente sin estar aglomerada y demás, no se pueda disfrutar. Yo siempre he sido partidaria de que el acceso de lo que sería la zona de playa esté como está ahora limitado, y establecer un aparcamiento en la zona del pueblo o en la zona exterior para ir andando, como en muchas playas de Menorca y de Mallorca, que la gente va andando, para proteger lo que sería, no ya la playa que está protegida, sino esas burradas de coches mal aparcados encima de las arenas, todo el desastre que se forma sobre todo en verano. Yo estoy de acuerdo con eso. Y luego la zona de arriba, que es la del acceso por esa zona de piedras que no terminan nunca de estar bien, donde van las Arriba, caravanas sí, y demás, por el transformador, que por no ahí. sé exactamente a quién pertenece esa competencia, que se tome una decisión. O se abre con todas las medidas de seguridad,
o se cierra definitivamente el acceso a esa zona. Al papelillo. Al papelillo. Lo que no podemos es estar a medio gas. Ni es carretera correcta para acceder a una zona de disfrute y ocio, ni es carretera limitada para acceder a una zona que hay que proteger. Entonces, intervención y limitación sí, pero siempre con sentido común. No vamos a cerrar la playa al uso público, entiendo yo, ¿no? Esa es mi postura en este tema. No sé lo que hará el Cabildo ni lo que hará la nueva consejera. Tendremos que verlo, pero yo estoy de acuerdo con lo que comenta Anabel. Y yo creo que, a ver, insisto, tenemos que dar un margen de tiempo, ¿no? Pero yo creo que nosotros también estamos como muy acostumbrados a saltar a la más mínima y a no dar, pues lo que estoy comentando, un margen para ver de qué forma se actúa, ¿no? Porque Pero, ya lo estábamos viendo en las redes sociales. La hay mucha postulaba gente... Jaime el martes y es relativamente sencilla, es tan fácil como, si quieres acotar el espacio, poner 2 barreras en los 2 accesos, donde está el molino y en la parte más próxima al pueblo, Caleta de Famara, y para los residentes y usuarios que vayan a los noruegos, que accedan por la parte superior y que se vayan por la parte superior. Sí, pero que lo que quiero decir es que nosotros somos muy cómodos. Claro. Entonces, como estamos acostumbrados a acceder de una determinada manera, más allá de ver por el bienestar y por el bien de salvaguardar lo que es ese paisaje, ¿no? Lo que nos miramos es el ombligo y decimos, pues yo quiero acceder y quiero tener la playa aquí y yo aparcar Pero aquí. otra de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, ya dijimos el otro día, alguna de las cosas buenas, hoy otra vamos descubriendo, es que hemos aprendido a contar aforos. Entonces, claro, sí. ¿El aforo de la zona cuál es? Hay 50, no pueden entrar más, pues decidimos cuántos coches pueden entrar a papelillo, Claro. y ni uno más. Mira, y así todo el rato. ¿Cuántos años llevas tú escuchando la necesidad de hacer un segundo espacio en Lanzarote regulado de acampadas, como el de Papagayo? Totalmente. ¿Cuántos años llevas escuchándolo? Totalmente. Y a ver, ¿qué mejor espacio que probablemente el entorno de Caleta de Famara para ello? Bueno. Porque se dijo que si San Juan, que no se podía. Y aquello tiene dueños, que luego aparecen los dueños de los sitios. Una cosa es que uno lo plantee, pero la cosa es que luego se pongan en serio a tomar las determinaciones. Oye, que nos tenemos que ir ya. No tenía nada más que contar. Bueno, sí, por contar podríamos estar aquí contando un montón de cosas, pero ya no hay tiempo para más. Así que nada, mañana volvemos. Mañana es volvemos. viernes. Mañana viernes. Viernes y seguiremos contando muchas cosas. Hasta mañana, Paola. Hasta mañana. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, José Ra. Hasta Lo el mismo. martes. El martes que viene, si me dejas. Martes que viene, exacto, un gran día. Mañana regresamos, si la cosa no cambia, lo digo pues para todos los fans y haters, nos viene a ver Carlos Espino, el presidente digo yo, que ahora ya están los de Coalición Cara dicen, ves, el consejero, perdón, tampoco, director del gabinete de la presidencia del Cabildo. Bueno, hasta mañana, casi no lo digo, buenas tardes, hasta luego.